tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier, para los que no me conocen. Me presento, hace ratito me presenté en el anterior video, pero me vuelvo a presentar como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy me agarré el día de paquete de 2 videos. Dije, bueno, ando como muy emocionada con este tema y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema que está muy bueno, prosiguiendo en el tema del espíritu de hechicería y de Jezabel narcisista de manipulación. Pero el día de hoy este tema es para las iglesias. ¿Cómo yo puedo reconocer las características de una persona narcisista, del espíritu de Jezabel que se mueve, de las características que tiene el espíritu de Jezabel, el espíritu de narcisismo en las iglesias? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? A ver, Joana, pero ¿cómo es eso de que en las iglesias haya espíritus de manipulación? Por supuesto que los hay y he investigado a profundidad sobre estos temas. Claro que es donde más va a haber, porque como ya lo había hecho en otro video y había hablado, no me acuerdo si en este canal o en el otro que tengo de videos cristianos, había hablado sobre que la palabra de Dios dice que la cizaña y el trigo crecerán juntos. O sea, las personas narcisistas van a estar en todos los ámbitos, no nada más en las iglesias, en el trabajo, en muchos lugares. Inclusive este video, aunque trabajes, no nada más que sea en las iglesias, pero específicamente cómo yo puedo reconocer en una iglesia a un espíritu de narcisismo, un espíritu de hechicería, de narcisismo jezabélico. Las características del espíritu de Jezabel. ¿Cómo se pueden saber? El día de hoy te voy a hablar sobre una persona. ¿Cómo identificas un espíritu de Jezabel en una iglesia? La primera parte para poder ya saber, o sea, el primer ejemplo que te voy a dar para yo poder saber identificar a una persona narcisista dentro de una iglesia es el punto número 1. La persona constantemente se va a sentir amenazada por un profeta de Dios, por un hijo de Dios que sabe escuchar la voz y que habla conforme a la palabra de Dios. Es el principal blanco de preocupación de una persona narcisista. En una iglesia ellos temen a la persona que realmente tiene a Dios y al Espíritu Santo. Aunque la persona parezca que tiene dones proféticos, porque estas personas siempre se dan en la iglesia como, yo tengo el don de profecía. No todos los profetas de Dios son narcisistas. Me estoy refiriendo a que es una de las cosas que manipula la persona narcisista. Su objetivo es en realidad controlar a los que se mueven en el ámbito real de lo profético. Esa es la tarea de una persona narcisista: entrar, involucrarse para poder tomar el control de toda la iglesia. Porque acuérdate que el espíritu de Jezabel, el espíritu de manipulación, ejerce división en las personas. Y para poder dividir una iglesia, que es donde más el enemigo trabaja, la gente piensa, no, es que porque somos cristianos a nosotros no nos llega nada malo. Mentira, es donde más el enemigo está metido, porque quiere venir a traer destrucción y división en las iglesias. Es esta persona que siempre está causando conflictos por aquí y por allá, hace que todo el mundo se pelee entre sí y siempre está haciendo divisiones y siempre tiene problemas con todos, pero es muy calladito para hacerlo, es muy calladito. Punto número 2, la persona suele concentrarse, fíjate bien, son astutos con el pastor y los líderes de la iglesia. Se esconde. Sí, es como esa víbora que se esconde entre las ramas, ¿sí? Con el fin de encontrar el eslabón más débil. Por eso sí hay que tener una comunión y un discernimiento de espíritu si hay liderazgo en la iglesia, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo el ministerio de Sanando el Corazón y he aprendido de verdad a ser muy prudente, a pedirle sabiduría al Espíritu Santo, porque han tratado de entrar infiltrados dentro de ese grupo pequeño de oración, o como tú lo quieras ver, pero es un ministerio mundial porque hay mujeres de todo el mundo. Entonces el enemigo es donde quiere entrar, quiere hacer división, quiere tomar el control, quiere dominar. Su meta final es gobernar la iglesia, tomar el control de los hijos de Dios. Punto número 3, ¿cómo yo puedo darme cuenta? Al tratar de ganar el apoyo de la gente y de los superiores. Esas personas siempre van a tratar de ganar el apoyo del pastor. La persona, no creas que se va por los de alrededor ahí con los más débiles, no, se va con los de mayor
rango dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona forma relaciones estratégicas con los que son considerados espirituales o influyentes por los demás, porque sabe que si destruye la cabeza, destruye toda la iglesia. Sobre todo también hay muchas mujeres que tienen el espíritu jezabélico, que se meten y se infiltran en las iglesias para hacer caer en pecado a líderes de Dios, con el espíritu de engaño, de manipulación y de Jezabel. Luego he escuchado personas inclusive en la iglesia que dicen, no, es que yo abandoné a mi esposa porque Dios me mostró por medio de esta otra persona que mi esposa no era la que Dios tenía para mí, que era esta. Ese es un espíritu de Jezabel. Hacen esas barbaridades en nombre de Dios estas personas. Punto número 4, en un esfuerzo por aparentar espiritualidad, este tipo de personas, o sea, que aparentan una espiritualidad. Acuérdate que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces ellos se esfuerzan porque no tienen al Espíritu Santo, no pueden imitar a Dios, porque no tienen al Espíritu Santo. Entonces se esfuerzan por aparentar, les cuesta, imitan. Es muy poco probable que una persona que sea narcisista pueda adorar a Dios levantando, por ejemplo, las manos, pero completamente así que tú digas, es que esa persona tiene una entrega, se le nota el Espíritu Santo. No pueden imitar, porque el Espíritu Santo no se le puede imitar, es un fruto. Entonces es un fruto de una persona que tiene una comunión con Dios. El narcisista no puede imitar, esa parte le falla. Más bien no puede sí ser igual, no puede demostrar que tiene los frutos porque no los tiene. Entonces lo que hace es que aparenta una espiritualidad. Esta persona va a buscar reconocimiento cuando manipula las cosas con el fin de obtener ventaja. Tales personas lo que hacen es que en vez de orar, fíjate bien, esto es tremendo, es tremendo lo que te voy a hablar. Estas personas conjuran, no oran. No sé si has escuchado en alguna plataforma donde se habla de cosas cristianas, ¿verdad? Yo he escuchado a muchos pastores decir, son oraciones de, ¿cómo se le llama esto? Oraciones como para traicionar al otro, oraciones para hacer caer al otro. Que sí, son personas que dentro de su engaño oran a Dios, pero para que le vaya mal al otro. Entonces no es que oren, conjuran en contra del otro, declaran para que el otro le vaya mal. Y tienen visiones de su imaginación que después dicen que son visiones proféticas. Y son estas personas que le hablan a tal persona y le dicen, el Señor me mostró que tú ibas a ser destruido si no hacías esto. Dios no habla así. Visiones de su imaginación, o las toman prestadas de otros para revelárselas a las personas, para ver caer al otro. Oraciones de enviación se le llama. Envían oraciones, sí, en muchas ocasiones en el nombre de Jesús, y hasta atan a la persona por sus oraciones. Son oraciones de enviación, conjuran con su oración al otro, que evidentemente pues esa oración no llega a Dios. Entonces, punto número 5. Cuando esta persona, para yo poder reconocer una persona narcisista infiltrada en la iglesia, cuando esta persona recibe reconocimiento, inicialmente responde con falsa humildad. Estas personas de verdad saben fingir la humildad, pero te vuelvo a repetir, fingen. O sea, no es una realidad, pero este tipo de personas se caracterizan o suelen tener una duración muy breve. Es la típica persona que hace toda una faramalla dentro de la iglesia para ser aceptado por los demás, pero en realidad son personas que no tienen durabilidad y que salen de las iglesias huyendo cuando ya se les descubrió, en vez de saber manifestar el espíritu de perdón, de amor, ¿sí? Van de iglesia en iglesia, este tipo de personas, a ver dónde destruyen o dónde vuelven a ser admitidos por sus mentiras cuando ya se les descubre. Tienen una duración muy breve. Acuérdate que el enemigo siempre copia, pero no es auténtico. Entonces no dura mucho su presencia en un lugar. Por eso no pueden durar en sus relaciones. Punto número 6. Cuando se le confronta, este tipo de personas se ponen a la defensiva, no saben aceptar sus errores, y si los aceptan, siempre se justifican. Es un sí, te pido perdón, pero yo no lo hice con esa intención. Te pido perdón, pero
no fue como tú lo percibiste. Entonces no es un perdóname real. Justifican sus acciones con frases como solo estoy haciendo la voluntad de Dios y tú lo tomaste a mal. O Dios me dijo que hiciera esto, pero tal vez tú no lo percibiste así. Utilizan el gaslighting, o sea, tú te lo estás imaginando. Te pido perdón, pero me justifico. No es un perdón de arrepentimiento real cuando cometen un error. ¿De qué otra manera me puedo dar cuenta? Punto número 7, la persona suele alegrarse, que tiene grandes revelaciones, que Dios le habla sobre situaciones grandes, ¿no? De asuntos de la iglesia, le muestra sobre gobiernos, pero no se acerca a la autoridad legítima. Acude a los demás, lo chismorrea como el Señor me habla, el Señor me habla. La opinión de la persona, una persona a la que Dios le habla no es una persona que habla mucho, ni anda presumiendo de sus logros, es una persona que guarda silencio. La opinión de la persona narcisista suele convertirse en la última palabra en cada asunto. Sí, o sea, es una persona que no admite, que no pide consejo, entonces no va con el pastor, no pide consejo, pero sí dice que su revelación es de Dios y se sobrepasa la autoridad. Entonces este tipo de personas generalmente prefiere dar a conocer su verdad en vez de ponerla en oración. No es aquella persona que va a decir, déjame oro para que el Señor, no sé cuánta gente cuando quieren entrar al grupo de oración vienen y me han dicho, de verdad, es que el Señor me mostró que tú tenías que hablar de esto. Y yo inmediatamente luego lo pienso y digo, ok, me parece bien lo que el Señor te reveló, déjame lo pongo en oración. Y si el Señor me lo muestra, y deja también lo checo en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay veces que me sacan de onda con cada cosa de que el Señor me dijo que hablaras de esto y ahí ya me pongo a buscarlo en la palabra de Dios y digo yo, ay Jesucristo, pues si eso no viene en la Biblia, ¿de dónde? Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta cuando una persona viene y me dice que Dios le habló? Escudriñalo con la palabra. La palabra de Dios no miente. Ahí es donde tú vas a decir, no, si esta persona es un ungido de Dios, esta persona está hablando conforme a la voluntad de Dios, o esta persona de repente pues cenó muchos frijoles y vino y me dijo que se le ocurrió. Esa es la manera de darte cuenta. Falsas palabras proféticas son las que dan estas personas. Sí, esta persona también lleva a los otros a cometer impurezas, como te lo dije al principio, el tipo de mujer jezabélica que entran a las iglesias para destruir matrimonios. Inclusive hay unas que sin vergüenza también llegan a decir, el Señor me mostró. O hombres también que llegan a decir, todos saben la historia que a mí me tocó, ¿no? Anteriormente con la persona que yo invité aquí al canal, ¿no? Y que también hablaba de profecías y que el Señor le mostraba y todo. Y esta persona llegó a sacar a personas de la iglesia, engañándolas, trayéndolas con engaños. Sí, entonces estas personas utilizan la manipulación para apartar a las mujeres también de Dios y caer en fornicación o en lascivia. Entonces, realmente necesitan entrar a las iglesias para traer seguidores, pero no seguidores a Cristo, no, sino seguidores a cometer motivos impuros o pecado. Otro de los puntos, cómo reconocer a una persona que tiene el espíritu de Jezabel, que es narcisista. Bueno, no dan rendición ni cuentas a nadie, oran por las personas en situaciones aisladas, en un rincón o en salones específicos, o son estas personas que siempre andan pidiendo consejo también por aquí, por allá, por allá, por allá y por más allá, pero no se reúnen en una sola iglesia. Entonces, de esta manera, siempre andan hablando palabras proféticas de aquí, palabras proféticas allá, pero cuando tú les cuestionas o les dices que eso no va conforme a la voluntad de Dios, no saben escuchar. Otra de la manera de saber si tienen un espíritu de Jezabel narcisista es tratar de ganar credibilidad y engañan a otros con profecías que provienen de su alma. El Señor me mostró que tú tenías que dejar a tu marido y casarte conmigo. O da la palabra que otra persona decía escuchar, manipulan a las personas como, ya sé la debilidad de voy a ir a caerle por allá a decirle que el Señor me mostró, para ganarse a las personas. Profetizan medias verdades o hechos poco conocidos como si fueran de Dios, utilizan el nombre de Dios.
Estas personas también llegan a aprovechar la mala memoria de otros y cambian sus profecías anteriores de modo que parezca que lo que profetizaron hubiera sucedido realmente. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado de no ser engañados. Siguiente punto para reconocer a una persona narcisista. Aunque la imposición de manos es bíblica, claro que lo es. La imposición de manos es bíblica, el que te impongan la mano y oren por ti viene en la Biblia. Pero este tipo de personas gusta de impartir un nivel de superioridad en el espíritu. O sea, rompen las barreras que limitan a otra persona. Imponen las manos, son estas personas que después bajo manipulación quieren ejercer el control en el otro y en el nombre de Jesús y hasta que te tumbe, ¿sí? Pero el toque de la persona es en realidad algo que no proviene de Dios, es una maldición. En lugar de una bendición santa es posible que imparta un espíritu maligno, porque está obligando al otro, está obrando y ejerciendo su manipulación, no es una persona que esté siendo usada por el Espíritu Santo de Dios. Y uno también, si uno tiene el Espíritu Santo de Dios, el Señor te muestra luego y te dice, no, espérate, que esa persona de verdad a mí me ha llegado a tocar, ¿no? Hay personas que yo digo que ni me toquen porque ya sé que en cuanto me toquen, es como lo que te hablaba ayer. Si entras a un lugar donde hay espíritus, pues evidentemente todo eso se te va a pegar. Sí, se te va a pegar porque estás entrando en un lugar donde no es agradable a Dios. Yo no puedo ser hijo de Dios y andar en el antro y hacer como que nada pasa y pensar que voy a salir como si algo no me hubiera tocado. Otro de los puntos, esta persona quiere ser considerada, esta persona en la vida familiar es una persona de dudosa procedencia. Sí, son personas que pueden ser solteras o casadas, pero que si está casada, su cónyuge es básicamente débil, inconverso o infeliz. Son estas personas que dentro de la iglesia muestran una cara, pero en casa en realidad son personas dominadoras, controladoras sobre su grupo familiar. Ejercen el poder para manipular a los de su casa. Esta persona con este tipo de espíritu llega a la casa de los hermanos diciendo que tiene una palabra de Dios, pero en realidad se convierte en un juicio. Pero después que esa persona oró, nada de lo que oró cambió. Y eso no pasó. Entonces, mira, yo normalmente cuando pido oración a alguien, tiene que ser una persona que tenga frutos. Yo no voy y pido oración a cualquier persona, porque pues no hay frutos. Es como pedirle perlas a los cerdos, ¿no? O como pedirle naranjas al árbol de peras. Sí, entonces es una persona que siempre está buscando créditos, es una persona que cree que a través de su madurez espiritual es inmune al engaño o al pecado. Son aquellas personas que creen que todo lo saben, que nada les puedes decir, que si tú les muestras conforme a la palabra de Dios que están ejerciendo algo malo, te dicen, no, estás equivocado. Creen que han sido altamente favorecidos para un puesto espiritual extremadamente alto y que nadie piensa mejor que ellos. No escuchan cuando tú les quieres dar un consejo. Estas personas manifiestan que traen el espíritu de Jezabel. Y el espíritu de Jezabel se mueve a través de la manipulación y el control de los otros. Son personas controladoras. Primera de Reyes 16:31 dice que habla sobre el rey Acab. Y Jezabel dominaba al rey. Entonces, tanta era la influencia que tenía sobre él que el rey le cedió su autoridad a ella. Entonces, son estas personas que ejercen manipulan inclusive a los líderes para ejercer el control sobre la iglesia. Hay que estar muy abusados. El espíritu de Jezabel trae rebeldía. Siempre se opone y odia a toda autoridad espiritual delegada por Dios. O sea, nunca escucha cuando un pastor o cuando una persona le quiere llamar la atención, o lo escucha, pero después habla pestes de esa persona atrás. Sí, es Jezabel. Es como Jezabel que dominó a su esposo acá y lo que hizo fue que destruyó todo el reino, ¿sí? Especialmente acabó con los profetas. Así entran a las iglesias. Jezabel tenía una compañía de 850 profetas adoradores de Baal.
lo que indicaba que este espíritu de Jezabel siempre va a venir en compañía de otros espíritus malignos para ejecutar su plan diabólico. ¿Dónde? ¿En la calle? ¿Dónde? ¿Con las personas de afuera? No, en la iglesia, en contra de los profetas y las autoridades ministeriales de Dios, en contra de los hijos de Dios. No creas que es esta gente que, ay, es que nomás me pasa afuera. No, es adentro, con los que están sirviendo a Dios. El espíritu de Jezabel amenazaba a todo el que le hiciera oposición. Entonces, son personas que nunca aceptan nada. El espíritu de Jezabel siembra desaliento y desánimo. Son aquellas personas que te van a hablar una palabra de Dios, pero te van a desanimar. No te dan ganas de seguir adelante, siempre tienen una palabra negativa, una palabra para manipular al otro. Este espíritu se mueve conjuntamente con espíritus de seducción. Seducen, como te vuelvo a repetir, al pueblo de la iglesia. Entonces, ¿a quién ataca el espíritu de Jezabel? Bueno, ataca a los profetas, atacó a los profetas de Elías, a los meros que buscaban a Dios. Por eso esa gente que luego, te vuelvo a repetir, dice, no, es que a los creyentes no nos puede tocar. No, por supuesto que sí. Entonces yo tengo que estar alerta, levantando la palabra de Dios en todo momento. ¿A quién amenazó de muerte y sembró en el desánimo y desaliento? Pues a los profetas. Atacó la unción profética de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con el espíritu y el manto profético de Elías. Entonces, cuando Juan confronta al espíritu de seducción, ¿qué pasó? Paró en la cárcel. Para aquellas personas que dicen, es que desde que entré con esa persona todo me va mal. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Juan cuando estaba en la cárcel? Le sucedió lo mismo que Elías, fue atacado por un espíritu de desánimo y desaliento. Entonces el espíritu de Jezabel es un espíritu denominado como un gobernador de las tinieblas. Trabaja en las esferas de autoridad para influenciarla, o sea, se involucra en las iglesias, en el liderazgo, para anular y controlar. Son espíritus de control de autoridad. Operan sobre y contra las personas que están arriba para sujetarlos y rendirlos a sus pies, en la iglesia y fuera de ella. Acuérdate de Dalila y Sansón. Sansón tenía el poder que Dios le había dado y perdió todo, y hubo un momento en que ya ni cuenta se dio, porque Dalila tenía este espíritu jezabélico. Los espíritus de Jezabel o jezabélicos influyen sobre reyes, reinos y economías. Arriba, el poder, no sobre el pueblo, no, sobre los meros. Entonces el prototipo de este espíritu es político. Seduce a los líderes para controlarlos. Bajo su mando operan los demonios de seducción. Por eso luego escuchas ahí, es que esa persona cayó en adulterio. ¿Cómo es posible? Bueno, porque estos seducen a los meros para echarse a los de abajo, para cortar a cabezas por todos lados. Bajo su mando operan los demonios de seducción, promiscuidad, adulterio, fornicación, adicción y alcoholismo. Usa el desenfreno sexual. De verdad a mí me sorprende la sutileza con que estos demonios seducen, ¿verdad? Porque yo me he topado, te vuelvo a repetir, inclusive por ahí en los grupos que yo tengo, que de repente me salen personas a las que yo empiezo a tenerles confianza y empiezan a ganarse mi confianza. Y al paso del tiempo, ¡zas!, el Señor me muestra y me dice, ¿sabes qué, Joana? A ver, checa en esta área, a ver, en el área sexual, que sobre todo que entran estas personas, ¿cómo va? ¿Cómo va ese liderazgo que tienes en el área sexual? Y a veces, hijo, de verdad que yo me he sorprendido cuando el Señor me muestra y me dice, no, esa persona no la puedes poner a orar en el grupo, esa persona no le puedes soltar el liderazgo porque, o sea, hay desenfreno sexual, hay seducción, hay promiscuidad, hay adulterio, hay fornicación, hay adicción, hay alcoholismo. Y estos espíritus entran así. El espíritu de Jezabel representa el poder político que usa sobre Baal, sobre el ocultismo, para obtener y mantener el poder en las naciones. Ese es el trabajo de Jezabel. Es un espíritu que toma formas de mujer
y opera fuertemente en mujeres, sobre todo en las mujeres, para seducir a aquellos o aquellas que tienen el poder político y religioso para controlar su entorno. Tenemos que tener mucho cuidado y tener los ojos abiertos. El espíritu de Jezabel vino a traer dominio, perversión, inclusive puede dominar a la gente creyente. Se puede, por supuesto que sí, en cualquier descuido que yo me dé, el espíritu de Jezabel domina. Entonces, ¿cómo yo puedo vencer al espíritu de Jezabel o contrarrestarlo? Bueno, teniendo el espíritu de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo su espíritu que se derrame en mí, buscándole, no es nada más haciendo una oración, tengo que buscar a Dios, tengo que buscar la unción de Dios, tengo que buscar el don de Dios, tengo que no escuchar cualquier doctrina farsa. Y si esa persona me está introduciendo en doctrina en la cual pues hay lascivia, hay coqueteo, se opone al mover del Espíritu Santo, no hay santidad en los frutos. Jezabel trabaja también por medio del ego, del liderazgo, provocando orgullo, autoexaltación, rebelión, independencia, autoridad propia de yo puedo, el Señor me dijo a mí. Entonces a veces les hace creer que no necesitan el mover profético del Espíritu Santo, y todos necesitamos el mover del Espíritu Santo. Dice mi pastor en mi iglesia que los llaneros solitarios no existen, ¿sí? Y pues no, si yo me muevo solo porque yo creo que yo puedo y que yo, aguas, porque posiblemente un espíritu de Jezabel se está manifestando. Entonces necesito realmente darme cuenta cómo se mueven este tipo de espíritus y cómo entran engañando a la iglesia. Este tipo de espíritus, como el de Jezabel y Reina del Cielo, trabajan unidos para debilitar la estructura de la iglesia. ¿Para qué? Para traer la estructura babilónica, que es cuando Satanás se manifiesta sobre un territorio y lo domina, y lo hace con un espíritu de hermafrodita, que puede ser, te vuelvo a repetir, femenino o masculino. Se manifiesta, aparece, y es esta persona bondadosa. Yo lo dije en un video anterior. A mí una persona que viene y me viene con, ay, soy muy buena, ay, soy muy dulce, ¿sí? Frutos. Yo quiero ver frutos. Tus palabras me dicen cosas muy lindas, pero yo quiero ver frutos, ¿sí? Entonces, no te dejes llevar por la vista. No te dejes llevar por la vista. El espíritu de Jezabel es muy astuto y es un espíritu que se infiltra sin que tú te des cuenta y te va a hacer caer en pecado. Sí, Jezabel es sinónimo de ocultismo, de adivinación, de hechicería. Hubo una persona que me dijo una vez, creyente, ¿verdad? Ay, no, cuando nomás te encargo que cuando vengas a mi casa no traigas ropa negra, porque la ropa negra abre puertas espirituales y es hechicería, y yo pongo sal en los rincones de mi casa porque la sal limpia, que porque la palabra de Dios habla de la sal, o traigo, a veces convertimos dioses. Estos son espíritus jezabélicos, son personas que no le dan lugar a Dios y al Espíritu Santo. Pues, ¿qué tal? Y que si vienen vestidos de negro o blanco, ¿qué me importa? En el nombre de Jesús, yo ato y reprendo todo espíritu diabólico en mi vida. O sea, porque me vista de negro resulta que no va a ser uno hijo de Dios, ¿me entiendes? Son espíritus engañadores. Realmente son espíritus que se infiltran con estructuras que promueven cosas que inclusive son idolatrías, son mentiras. Son personas que hablan cosas que no provienen del espíritu, sino que son creencias que ellos mismos se van haciendo. Entonces no caigas en el juego perverso de este tipo de personas diabólicas, que su tarea es infiltrarse para destruir la iglesia, para destruir la gente de la iglesia y traer división. ¿Cómo yo puedo saber y registrar si esa persona proviene de Dios? Los frutos. Los frutos del Espíritu Santo. Los frutos, siempre los frutos. Esos son los que van a hablar de una persona.
Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios va a ser una persona siempre que actúa en humildad, va a ser una persona siempre que tiene coherencia con lo que dice, hace y actúa, y que evidentemente muestra, vuelvo a repetir, los frutos del Espíritu Santo de Dios. No una persona que quiera controlar, que trae rebeldía, que no quiere escuchar, que solo esa persona, y que en el momento que le llamas la atención y le dices, oye, esto, en ese momento va a saltar la liebre y va a decir, no, ya no voy a la iglesia. No, pues entonces ya no lo hago como ustedes quieren. Si ustedes no lo hacen como yo quiero, entonces ya no, así no funciona. Si estas personas nunca van a aceptar una reprimenda o nunca van a aceptar que hicieron algo mal, siempre van a querer estar teniendo la razón y manipulando a los demás. Y si tú no haces lo que yo quiero, entonces ya no juego. Así actúa la persona narcisista dentro de las iglesias. Espero que te haya gustado este video. Si quieres que hable de algún tema en específico, con mucho gusto escríbeme en la cajita de los comentarios y voy a estar hablando. Y si necesitas asesoría para saber más de estos temas o oración, también escríbeme a mi WhatsApp y con mucho gusto oramos por ti. Espero que te haya gustado este video. Les envío muchas bendiciones y gracias por acompañándome aquí en Sanando el Corazón.